Continuamos en la UNED en el grado de Historia Moderna de España, la parte segunda, del 1665 al 1808. Carlos II, crisis e identidad. Para la mayoría de las gentes, Carlos II es el hechizado. Etiqueta esta terriblemente simplificadora, como casi todas, que oculta la realidad de un personaje que vivió 39 años y reinó durante 35. Los años de Carlos II, 1665-1700, o más exactamente las últimas décadas del siglo XVII, constituyen un periodo definido. Se trata de la etapa final de la monarquía hispánica, culminada por la Gran Guerra Europea, conocida como Guerra de Sucesión de España, que habría de sancionar el fin de su peculiar y característica estructura territorial, o lo que es lo mismo, la extinción de dicho modelo de Estado, sustituido por otro claramente distinto, a pesar de la lentitud de algunas transformaciones y de las múltiples permanencias e inercias. En aquellos años hubo importantes iniciativas y novedades que afectaron a la monarquía, tanto en el ámbito interno como en la política internacional. La persona del rey no ofrece gran interés humano. Desde su nacimiento fue un ser débil, enfermizo, hasta el punto de que en muchos momentos de su niñez y aún después, su vida parecía una llama endeble, que en cualquier momento podía apagarse. Muchos de los que le conocieron consideraban casi imposible que fuera capaz de engendrar un hijo, por lo que el trono, en ausencia de un sucesor directo, fue siempre objeto de las ambiciones de los parientes más cercanos. El emperador y el rey de Francia, que en 1668 firmaron el primero de los varios tratados de reparto que habrían de jalonar el reinado, en realidad las dificultades sucesorias se habían manifestado ya durante el reinado de Felipe IV. La muerte de los herederos del trono, el último de ellos, el príncipe Felipe, próspero, fallecido pocos días antes de su nacimiento de Carlos, auguraba un difícil futuro a la dinastía, cuya línea masculina parecía extinguirse por consunción. La idea de reparto de la vasta monarquía, que acabaría imponiéndose, de hecho, tras la guerra de sucesión, partía de la base de la próxima ruptura de la línea directa de varón en la sucesión de 3 de las 4 ramas dinásticas de la formidable herencia de Carlos V. El desarrollo físico e intelectual del joven príncipe rey fue lento y retrasado. Parece ser que no pudo andar hasta después de los 4 años y que padeció un evidente raquitismo, amén de múltiples enfermedades. Tardó bastante en aprender a leer y escribir y su redacción y caligrafía fueron siempre bastante malas. También su formación intelectual fue lenta e insuficiente. Sin embargo, nada prueba de que su capacidad mental e inteligencia estuvieran por debajo de la normalidad. Nunca tuvo las aficiones artísticas o culturales de su padre o su bisabuelo, Felipe II, por lo que el mecenazgo que había caracterizado a la corte durante el reinado anterior se interrumpió. Los embajadores venecianos hablaban de su afición a la caza, la música o la pintura, aunque también de su inconstancia y su inclinación al ocio. Lo cierto es que más allá de tales alusiones genéricas, no se le conoce ninguna afición específica, algo que despertará en su alma una brizna de pasión. La debilidad del rey afectaba también a su carácter. Durante toda su vida estuvo sometido a la voluntad de otros, pero en particular padeció durante muchos años el dominio de su madre, y a partir de 1690 el de su segunda esposa, Mariana de Neoburgo. Se ha afirmado que si no hubo propiamente validos durante su mayoría de edad fue, entre otras razones, porque la voluntad real, un factor imprescindible para la existencia de esta figura, no llevó al poder a ninguno de los personajes que lo ocuparon. Como persona débil y con escasa energía, tenía en ocasiones una cierta terquedad, así como accesos y accesos de cólera. La idea dominante es que nunca ejerció con propiedad su oficio de rey, en hechos como la toma de decisiones, el despacho burocrático, la reunión con sus colaboradores o la firma de infinidad de documentos. Sin embargo, no podemos desechar la posibilidad de que al menos en ciertos periodos de su reinado, y aun con todas sus limitaciones de salud y de carácter, que hubiera una intervención más activa y una dedicación mayor de la que siempre se ha pensado. Uno de los pocos rasgos positivos que de él se señalan es su evidente capacidad moral, su rectitud, su piedad y su clara conciencia, así como un sentido innato de la realeza. Carlos II no fue un anormal ni un cretino, sino un mediocre de salud enfermiza, de voluntad débil, que se aplicaba al estudio de los negocios públicos por obligación, no por inclinación, y que siempre requirió la ayuda de otras personas, aún desconfiando de ellas.
El sobrenombre del hechizado pesa como una losa sobre el personaje y oculta a la opinión pública bajo un manto de desprestigio, el periodo histórico en que ocupó el trono. Sin embargo, el episodio en el que se basa no tuvo excesiva importancia en una sociedad que creía, de forma general, en las hechicerías y por otra parte solo afectó a un corto espacio de tiempo y en los últimos años del reinado. No parece demasiado justo que para la gran mayoría de las gentes Carlos II, a pesar de sus escasos valores, no sea otra cosa que el hechizado. Pero lo más importante de todo es el reinado, la época aquellos 35 años de la historia de España y la monarquía en los que ocurrieron muchas cosas. Desde el punto de vista de la historia política, nuestro conocimiento actual del reinado de Carlos II nos permite señalar tres aspectos principales: la dinámica de la lucha por el poder entre los diversos bandos, el alcance y realización de la política reformista y finalmente la evolución de las instituciones. El estudio de los grupos y bandos resulta decisivo no solo por la importancia de la actual historiografía que concede a las facciones cortesanas y las redes clientelares, sino también porque el del último de los Austrias fue el reinado en el que la aristocracia, aprovechando las circunstancias por las que atravesaba el trono, logró el máximo de poder político en la historia de la monarquía. El reformismo era prácticamente imprescindible tras el fin de la hegemonía internacional del siglo y medio anterior y habida cuenta del cansancio y desgaste existentes sobre todo en la corona de Castilla. El reinado de Carlos II puede dividirse en tres grandes fases: la regencia, que abarcaría hasta la caída de Valenzuela y el alejamiento de la reina madre en enero de 1677. El periodo reformista, desde la llegada de don Juan de Austria al poder hasta la caída del conde de Oropesa, en junio de 1691. Y la década de los 90, en la que la acción política estuvo dominada por la segunda mujer del rey, Mariana de Neoburgo. La muerte de Felipe IV, cuando el príncipe Carlos no había cumplido aún los 4 años, dio paso a la primera minoridad real en la historia de la monarquía de los Austrias españoles, con todos los riesgos que ello implicaba, más aún si tenemos en cuenta que la reina, Mariana de Austria, era joven, 31 años, e inexperta en los asuntos políticos. Para ayudarla en su difícil tarea, Felipe IV dispuso la creación de una junta de gobierno que debía de reunirse a diario y asesorarla. Formada por un pequeño grupo de personas procedentes de las más altas instancias, la junta, de la que se excluyó a personajes influyentes de la aristocracia, como el duque de Medina de las Torres o el hijo natural del rey, don Juan de Austria, suponía una iniciativa interesante por cuanto creaba en el entorno de la decisión real un alto consejo de gobierno, por encima de la estructura polisonial. La regencia resulta ser uno de los momentos más interesantes en la historia de la lucha por el poder en la monarquía de los Austrias. En el entorno del rey, como ocurre durante todo el antiguo régimen, el poder no radicaba solo en los cargos institucionales de los consejos, sino que estaba también y preferentemente en los puestos palatinos. Lo ideal era la combinación de ambos y el respaldo de un sector poderoso. No se trata aquí de recordar el funcionamiento de tales mecanismos, sino de considerar la complejidad que hubo de derivarse para la pugna política de hechos tales como la existencia de dos casas reales desde los últimos años de la regencia, o la coexistencia de un válido con la Junta de Gobierno, sin olvidar las relaciones de esta con los consejos y de forma especial con el Estado. ¿Cómo se constituyen los diversos bandos que luchan por el poder? ¿Qué elementos son los que determinan la vinculación a uno u otro sector? ¿Y hasta qué punto se dieron posiciones firmes o hubo más bien actitudes posibilistas y cambiantes? Se trata de cuestiones que no son fáciles de responder en el estado actual de nuestros conocimientos. Durante la regencia hubo una oposición generalizada y creciente contra cada uno de los dos favoritos, de la que solo se puede excluir a ciertos personajes que actúan más por interés, lealtad a la reina o enemistad con don Juan que por una inexistente vinculación con Níjar o Valenzuela. Las movilizaciones armadas, encabezadas por don Juan de Austria en 1669 y 1676 al 77, que supusieron respectivamente la caída de Níjar y Valenzuela, eran también una evidente novedad en la historia de la monarquía de los Austrias españoles. Durante la última década del reinado, la vida política estuvo dominada por la influencia de la segunda mujer de Carlos II, Mariana de Neoburgo, quien a mediados de 1691 logró que el conde de Oropesa abandonara la dirección de la monarquía.
A partir de este momento, las reformas que habían caracterizado la etapa anterior pasaron a un segundo plano, al tiempo que se incrementaba la urgencia y el protagonismo del problema sucesorio. En estos años se produjo un fenómeno de dispersión del poder. Y salvo en breves periodos, no parece existir una dirección superior de la política de la monarquía. Las decisiones las tomaban quienes imponían sus criterios en los distintos consejos, juntas y organismos de la administración. Además, junto a los cargos institucionales, los caprichos de la reina concedieron amplias atribuciones a los miembros de su camarilla, en especial la condesa viuda de Berlespech, el secretario Enrique Wister y el confesor Fray Gabriel Pontiferser. En octubre de 1693, a instancia del embajador imperial, Lockhoit, se puso en práctica una sorprendente iniciativa, consistente en la creación de 4 tenientes generales que se dividirían el gobierno de los territorios de la península ibérica, Baleares y Canarias. En realidad, dicho sistema dio paso de manera inmediata a un triunvirato y pronto a una pugna por el poder entre los 2 personajes más fuertes del momento, el duque de Montalvo y el que habría de ser el último almirante de Castilla, Juan Tomás Enrique de Cabrera, cercano a la reina. Tras el predominio sucesivo de ambos, la pérdida de Barcelona, el 10 de agosto de 1697, determinó la formación de un efímero triunvirato de gobierno, un gabinete de crisis, en el que además de los 2 citados figuraba el cardenal Portocarrero. En septiembre de aquel año, la paz de Ryswick permitió su disolución, y junto con el destierro de Montalvo, incómodo para la reina, la elevación del almirante que pasó a residir en el Palacio Real. En 1698, la reina llamó a su antiguo enemigo, el conde de Oropesa, quien fue nombrado nuevamente presidente del Consejo de Castilla. El motín madrileño de 1699 estuvo dirigido contra los gobernantes de turno y logró expulsar del poder al almirante y a Oropesa. Meses más tarde abandonaron España, la Berlespech y algunos otros miembros de la camarilla de la Mariana de Noburgo. En los meses finales no hubo un personaje que dominara claramente la situación y las 2 principales figuras fueron el marqués de Leganés, claro partidario de los intereses austriacos, y el cardenal Portocarrero. Este último sería nombrado regente de la monarquía días antes de la muerte de Carlos II. La dispersión del poder era el resultado de una evidente crisis institucional y política. Sin embargo, la maquinaria estatal, mejor o peor, siguió funcionando, como lo prueba, entre otros hechos, la continuación de una serie de reformas en la hacienda de la Corona de Castilla. Tal vez era un fenómeno de inercia, pero también es posible ver en ello el efecto positivo de la práctica adquirida por los consejos, organismos y cargos de la administración, en otras palabras, el grado de desarrollo de la estructura estatal. Hace ya tiempo que el eminente historiador Juan Reglá, refiriéndose a los reinados de Felipe IV y Carlos II, señaló el fracaso de la aristocracia como minoría dirigente. Hoy, sin embargo, hemos de matizar dicha valoración. Minoría social evidente. La aristocracia no era un grupo político, y salvo cuando hubo de defender sus privilegios frente a intrusos como Níjar o Valenzuela, nunca actuó como tal. En su seno había lazos familiares, amistades y odios, intereses, facciones que determinaron una amplia variedad de alineaciones y comportamientos. Por otra parte, la idea de fracaso implica un juicio demasiado negativo y contundente respecto a la acción política del reinado. Las reformas que se pusieron en práctica en distintos momentos del reinado tuvieron 3 objetivos principales: la mejora de la administración hacendística, la reducción de los gastos y el alivio de los pecheros castellanos. La estructura de la Real Hacienda fue organizada a través de nuevas figuras como los superintendentes provinciales o la Superintendencia General de Hacienda, de cambios en la composición del Consejo de Hacienda o de la creación de diversas juntas. El objetivo, apenas logrado, era conseguir una mayor eficacia en la recaudación y gestión que redujera los costos del complejo sistema recaudatorio y permitiera incrementar los ingresos sin aumentar los impuestos. En la misma línea hubo múltiples medidas encaminadas a la reducción del contrabando y el fraude fiscal que en ocasiones resultaron bastante eficaces. Los descuentos sobre los juros se iniciaron en 1665 y dieron lugar a un proceso de devaluación de tales títulos, muchos de los cuales dejaron de cobrarse, y desde finales de los años 80 hubo una disminución importante en la deuda pública que en 1699 únicamente consumía un 38% de las recaudaciones. A ello había contribuido el diseño, en 1688, de un presupuesto mínimo para garantizar el sostenimiento de la maquinaria estatal, los llamados 4 millones de la causa pública, que reservaban dicha cantidad de escudos para los gastos precisos, asignando el resto al pago de juros, mercedes, pensiones y hombres de negocios.
Tal vez lo más digno de destacar fueran las disposiciones tendentes a reducir la carga fiscal de los castellanos y los perdones de deudas que no dejarían de contribuir al comienzo de la recuperación económica. El hecho de que la fiscalidad castellana no solo no creciera como había ocurrido en los reinados anteriores, a veces de forma exagerada, sino que se lograra reducir, convierte el reinado de Carlos II en un periodo singular y nos hace pensar que la acción de gobierno de aquellos años no hubo de ser tan negativa como se ha considerado tradicionalmente. La época de Carlos II ofrece un buen número de novedades en el terreno de la evolución institucional de la monarquía. La primera es la Junta de Gobierno, una especie de alto consejo personal de la regente de carácter exclusivamente consultivo, pero que hubiera debido de reunirse a diario y aconsejar a la reina en todos los asuntos. En el curso del reinado se produjo una revalorización política de la figura del secretariado del despacho universal, que en realidad era la cúspide de un sistema administrativo alternativo al valimiento que habría de imponerse en el siglo XVIII con las diversas secretarías, germen a su vez de los posteriores ministerios. Es a partir, sobre todo, de la mayoría de edad del rey que marcó el fin de la Junta de Gobierno. El Consejo de Estado fue la máxima instancia colegiada del poder. Puede decirse que se convirtió en la institución esencial a través de la cual se materializó el gobierno de la aristocracia que caracterizaría los años de reformismo y, en menor medida, la década de influencia de Mariana de Neoburgo. La monarquía mantuvo sólidamente y en algún caso incrementó su dominio basado siempre en un complejo equilibrio, con los poderes autóctonos cimentados sobre el patronazgo. Los casos de Cataluña con el control sobre las insulaciones o el más característico de Sicilia, en el que la guerra de Mesina dio paso durante el virreinato del conde de Santiesteban a una fuerte represión y a un incremento de los resortes políticos en manos del representante real, son sin duda los más significativos, pero no los únicos. La menguada capacidad bélica de la monarquía no resta, sino que añade mérito a su diplomacia que logró mantener casi íntegra su estructura territorial. Las Provincias Unidas sufrieron también la agresión directa de Luis XIV, hecho que propició en los años 70 la firme alianza y la colaboración naval hispano-neerlandesa, coincidiendo con la estancia en La Haya de don Manuel de Lira, uno de los más hábiles diplomáticos del reinado. Se ha admitido siempre que la relación con el imperio fue distante y fría, más aún tras la intervención de Leopoldo I en el primer tratado de reparto de la monarquía de 1668 y sus ambigüedades ante Francia. No obstante, al igual que en el caso de Inglaterra, faltan por estudiar con detalle, y no solo para esta época, las relaciones hispano-austriacas. A pesar de las 4 guerras con Francia, a causa de las cuales entre 1665 y el 700 hubo muy pocos años de paz, el reinado del último de los Austrias constituyó una etapa de relativa distensión tras la larga crisis bélica que caracterizó la época de Felipe IV, especialmente a partir de 1635 y que concluiría con las paces de Westfalia y los Pirineos y la pérdida de Portugal, consumada oficialmente en los primeros años del reinado de Carlos II. La pérdida de partes esenciales de su estructura territorial suponía el fin de la monarquía. Sin embargo, este resultaba difícilmente evitable desde mediados del siglo, cuando se consumó la derrota y desaparición de la hegemonía política. Un imperio solo es viable mientras ocupa una posición dominante en el ámbito internacional. Necesita de la supremacía para subsistir. Por ello, la desintegración de la vieja herencia de Carlos V y Felipe II era solo una cuestión de tiempo. Pero mientras sobrevivió el último y desmadrado de sus descendientes por línea masculina, la monarquía de los Austrias españoles se mantuvo a flote, como un viejo galeón, desvencijado pero experto en todas las aguas, vientos y corrientes. Seguramente esa fue su mayor grandeza.